Hace años regresó la moda de utilizar detectores de metal para buscar tesoros enterrados. Algunos novatos tuvieron suerte encontrando monedas antiguas, joyería u objetos cuyo valor es sobre todo histórico. Hubo quienes se hicieron de un pequeño capital con sus hallazgos, pero de lo que te voy a contar esta noche es de aquellos desafortunados que desenterraron la mala suerte, que se toparon con objetos que, al igual que la mayoría de las cosas que yacen perdidas bajo tierra, pertenecieron a alguien que hizo algo malo con ellos, reliquias que guardan una historia siniestra, que tuvieron una vida antes de quedar sepultadas o de haber sido enterradas a propósito. Si ya te has preparado, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. En 2016 salí con mi esposa de vacaciones a una casa de campo que tienen mis suegros en Hidalgo. Es casi de ley que a mediados de septiembre, ya sea con los amigos, con la familia o solo nosotros dos, nos pasamos allá un fin con motivo de mi cumpleaños. En esa fecha, entre mis regalos, un colega de la empresa me obsequió un detector de metal, mismo que planeábamos ocupar juntos una vez que él volviera de vacaciones. Lo quería estrenar de inmediato, por lo que, entre otras cosas, para el fin de semana de mi cumpleaños, empaqué el aparato y lo monté en la cajuela del coche. Ni bien llegamos a la cabaña, lo primero que me puse a armar fue el detector. Mi esposa sabía bien que mi entusiasmo me tendría ocupado varias horas en las tierras que rodeaban la propiedad, por lo que ella me hizo el favor de descargar el carro y desempacar las cosas. Como era de esperarse, lo primero que hallé fue basura, latas, fichas, objetos que nosotros mismos habríamos desechado en visitas anteriores al predio. Mariana justo me había llamado a cenar cuando el detector me indicó que bajo mis pies había algo grande. La medición era muy distinta a todas las anteriores. Con una pequeña pala de jardinería removí un poco la húmeda tierra y seguí escaneando el terreno hasta que saqué a la superficie algo que capturó toda mi atención. Se trataba de una muñeca de porcelana. Extraño, sí, pero eso no era lo importante. La cosa es que dicha muñeca estaba muy pesada, lo cual significaba que estaba rellena con algo valioso. Te juro que lo primero que se me vino a la mente fue que el cuerpo de aquel juguete estaría retacado de monedas o de joyas. ¿Qué otra cosa podría haber disparado la alarma del detector de aquella manera? La llevé a la casa con cuidado. Quería diseccionarla bajo una luz adecuada. También quería mostrarle el maravilloso hallazgo a mi esposa y con ello probarle que el tiempo dedicado a buscar tesoros, después de todo, no era tiempo perdido. Antes de abrirla por la mitad, le mostré a Mariana la horrible muñeca llena de tierra. Desde el momento en que ella la vio, sintió escalofríos. Ni siquiera se aguantó las ganas de decirme que era una de las cosas más horribles que había visto en su vida, además de pedirme en más de una ocasión que me deshiciera de ella. Al día de hoy puedo entender qué era lo que a ella le molestaba, le preocupaba, pero entonces yo estaba obcecado con el descubrimiento, ignorando que efectivamente en ello había algo extraño e inquietante. Ciertamente el ambiente dentro de la casa cambió. Yo no lo pude notar, o más bien no lo quise tomar en cuenta, pero se hizo más evidente una vez que rasgué el vestido de la muñeca y arranqué las piernas del torso. En su interior no había monedas, dinero, joyas ni nada parecido. En sus bracitos huecos, en su cabeza y el pecho de la muñeca estaba colmado de grandes clavos oxidados.
Vacié el contenido en un mantel sobre una mesa, el cual accidentalmente ensucié con la herrumbre. Decepcionado, abrí la ventana y aventé la muñeca hacia el patio. Ni siquiera vi dónde cayó, porque además de que ya era de noche, la neblina característica de aquellos lugares acababa de descender y se había apoderado del paisaje. Cenamos, encendimos unas velas y brindamos a salud de mis 36 años. Como no había televisión en la cabaña, estuvimos en cama un rato ocupándonos de lo evidente. Poco después de las 2 de la mañana, inadvertidamente, nos quedamos dormidos. En un momento, un ruido fuerte nos despertó. Nos costó un poco levantarnos e incorporarnos, sin embargo, desde que abrimos los ojos hasta que nos vestimos y nos calzamos, el ruido no se detuvo. Se escuchaba como si alguien estuviese golpeando una tabla con un martillo, más específico aún, que había alguien clavando la puerta al marco. De un inicio ninguno de los dos pensó que se tratara de los clavos que venían dentro de la muñeca, pero eran esos y no otros. Cuando fuimos hacia la puerta, la encontramos parcialmente asegurada al marco. Quien fuese que lo estaba haciendo paró en cuanto aparecimos en la sala. Lo aterrador era eso y lo pavoroso era que lo estaban haciendo desde adentro. Por más que buscamos en la cabaña, no encontramos alguna puerta abierta, alguna ventana y por supuesto que tampoco a un intruso escondido al interior con nosotros. Lo que sí hallamos fue a la muñeca posada sobre la mesa, misma que yo muy bien recordaba haber aventado al frío pasto. El resto de la madrugada no pudimos dormir. Lo primero que hicimos fue ponernos a quitar los clavos de la puerta para enseguida devolverlos a la muñeca y enterrarla de nuevo. La cosa es que ninguno de los dos queríamos tocarla. Si me preguntas qué hice con el detector de metal, sin problema te puedo decir que jamás en mi vida lo volví a usar. La mayor parte de mi infancia la pasé en Laredo, Texas. Aquellos años los recuerdo muy grises. En la escuela no tenía muchos amigos y en el vecindario tampoco. En casa no podía estar solo y como mis padres trabajaban jornadas completas, saliendo del colegio me iba a sentar a la banca de una cafetería donde mi tía Marta la hacía de mesera hasta las 4 de la tarde. Entonces conocí a Matthew, un chico que recién se había matriculado en la escuela. Recuerdo su historia como si fuera ayer que me la contó. Sus padres tuvieron un accidente y el niño quedó huérfano. Su abuela, quien vivía en un rancho a las afueras, le abrió las puertas de su casa. A partir de que nos hicimos amigos, un día me extendió la invitación de pasar el tiempo en casa de su abuela, comer ahí mismo, hacer juntos los deberes de la escuela y desperdiciar la tarde entera hasta que mis padres pudieran ir a recogerme. Una tarde los primos de Matthew visitaron el rancho. Llegaron sin avisar, venían en 2 camionetas, se veían preocupados y por lo que entendí, llegaron a pedirle dinero a la abuela. De lo que pasó a puertas cerradas en el despacho de la señora jamás me enteré, tampoco me interesaba mucho saberlo, solamente que como ocurrió mientras estábamos esperando a que sirvieran los alimentos en el comedor, me quedó grabado el suceso. Los primos se quedarían esa noche en el rancho. Supuestamente se fueron, pero dejaron las camionetas y toda la herramienta que traían cargando.
Analizando la situación, hoy en día podría asegurar que desaparecieron. Sin embargo, en aquel entonces no nos pareció para nada extraño, especialmente porque la abuela de Matthew jamás volvió a mencionar el tema cerca de nosotros. Antes de que uno de los empleados de la señora se llevara las camionetas al final del enorme predio, mi amigo y yo le echamos un vistazo a las bolsas de herramientas y encontramos un detector de metal. Se trataba de un sofisticado plato conectado a un bastón, el cual emite distintas frecuencias de sonido dependiendo de la cantidad y la composición de metales que esté detectando debajo de él. Había más cosas interesantes entre las pertenencias de aquellos hombres. Sin embargo, es de lo que sucedió con ese aparato lo que nos importa ahora. No me enteré al instante de que Matthew había conservado el detector de metal, sino hasta que semanas adelante me dijo que había encontrado algo enterrado en el rancho. Como todos los días, saliendo del colegio nos pasó a recoger una camioneta que nos llevó a casa de su abuela. En un momento de la tarde, cuando supimos que nos habíamos quitado de encima la mirada vigilante de la señora, nos echamos a caminar sobre el prado seco. Mi amigo me condujo hacia un árbol grande en cuyas raíces había escondido el detector. Después de eso nos fuimos en línea recta hacia unas caballerizas en donde se encontraban las camionetas que los primos de Matthew olvidaron o abandonaron en el predio. Examinando el suelo con el aparato, buscando el sitio donde juraba haber hecho sonar el detector, recorrimos gran parte del patio de las caballerizas. De pronto, aquel artefacto emitió un pulso. Primero comenzó leve, pero mientras más nos acercábamos al objetivo, este iba aumentando el volumen y la intensidad de las alertas. En un momento, el aparato arrojó una lectura monumental. Matthew me dejó esperando parado sobre lo que creímos que era un tesoro, mientras volvió a las caballerizas por 2 palas. Con la poca fuerza que teníamos a nuestros 14 años, nos pusimos a cavar, a remover montones de tierra seca y caliente. No muy lejos de la superficie encontramos algo que jamás nos hubiéramos imaginado, algo que de alguna manera contaba la historia secreta de aquel rancho. En un inicio no le encontramos la forma, parecía un escudo, pero era algo más, algo mucho más grande. Estuvimos un buen rato escombrando la superficie de aquel objeto hasta que descubrimos de qué se trataba. Era un ataúd de metal cuya puerta se hallaba protegida con candado, además de que la caja entera estaba envuelta en gruesas cadenas. No estábamos tan asustados como sorprendidos, a pesar de que el hallazgo era siniestro y macabro. No obstante, mientras nos preguntábamos qué sería lo que habría dentro, algo ocurrió que nos heló la sangre. El interior del féretro se sacudió. Adentro había algo, si no es que alguien. Velozmente nos apartamos del agujero que nosotros mismos cavamos. Sin pensarlo, tomamos las palas y comenzamos a devolver la tierra a su lugar. No nos habíamos dado cuenta, pero a nuestras espaldas, en una camioneta situada a unos 20 metros, la abuela de Matthew nos observaba. Cuando notamos su presencia, ella inmediatamente dio la vuelta y regresó a casa. No sabíamos qué hacer, estábamos preocupados por lo que nos iban a decir, porque de alguna manera pensamos que habíamos hecho algo malo. Menos de media hora después, mientras aventábamos las últimas paladas sobre el ataúd, escuchamos el rumor de un vehículo acercándose a las caballerizas. Esta vez no solo era la abuela, a ella la seguía un taxi donde venía mi tía.
Ni bien me dejó explicarme, bajó por mí y me subió al vehículo. Matthew abordó la camioneta y al instante ambos coches dejaron las caballerizas atrás. Esa fue la última vez que visité aquel rancho. Jamás me permitieron volver. De hecho, por varias semanas en la escuela, mi único amigo de ese entonces me daba la espalda y me ignoraba. Casi al final del curso volvimos a intercambiar palabra. Me dijo que su abuela ya no lo dejaba salir de casa, le tenía prohibido alejarse de la vivienda. La noche de aquel día en que cavamos la tierra, los trabajadores de la abuela se quedaron a laborar hasta la madrugada. Estuvieron escarbando allá en las caballerizas, cambiando de lugar lo que nosotros habíamos encontrado entonces. Matthew dice que vio que no era una sola, fueron más de 10 cajas las que reubicaron de sitio. Como niños, casi adolescentes, no teníamos la más mínima idea de qué fue lo que sucedió entonces, pero si vives en Laredo o conoces a alguien de por allá, te podrá confirmar la cantidad de avistamientos de criaturas en los ranchos. Te pueden decir que no es difícil encontrarte con seres que solo salen de noche, que se esconden de la vista, que acechan, que atacan al ganado y a veces a las personas. Tal vez fue eso lo que le pasó a los primos de Matthew. También se dice que hay gente que ha encontrado una manera de controlar a esas criaturas, no de exterminarlas, de controlarlas, y eso es manteniéndolos bajo tierra. No tuvimos tiempo ni la intención de abrir la caja que encontramos en las caballerizas. No podría jurar que lo que dice la gente es cierto. Lo que es un hecho es que en ese féretro había algo vivo, si es que se le puede llamar así. Algo que si hubiera podido ver al abrir la caja, no me hubiera dejado contarte esta historia. En casa aún conservamos algunos de los tesoros que mi padre encontró. Él estudió arquitectura, pero nunca la ejerció. En sus 20 y tantos se hizo de un detector de metales que encontró a buen precio en una casa de empeños. Según contaba, estrenó el aparato desenterrando una cadenita de oro en un terreno baldío ese mismo día cuando regresaba a casa. Cuando mi madre lo conoció, él ya tenía una sustanciosa fortuna producto de sus hallazgos. Cuando éramos niños, viajábamos seguido con mi padre. Recuerdo bien que él iba siempre entusiasmado, mientras que nosotros ya sabíamos que estaríamos horas mirando el mismo paisaje. Aburridos porque de 30 veces que sonaba el detector, 29 era basura lo que lo activaba. Así eran nuestros fines de semana hasta que una tarde ocurrió algo inesperado, espeluznante. Mi hermano y yo estábamos de vacaciones en la escuela, por lo que desde la madrugada del jueves salimos en coche con rumbo a Puebla. El viaje se planeó con la intención de quedarnos allá hasta el domingo a mediodía. Hicimos varias paradas en el camino. Mi padre siempre cargaba con el maletín que contenía el detector. A la primera oportunidad abordaba el paisaje y se ponía a barrer el terreno con el aparato. Recuerdo que hubo 3 o 4 escalas antes de encontrar aquello que marcó nuestro viaje. Dejamos la carretera principal y tomamos una desviación, un camino estrecho que serpenteaba los bordes de varios cerros. Tanto las interminables curvas como el humo de las decenas de cigarros que mi padre consumía en la pista me mantuvieron el resto del viaje mareado y nauseabundo. Arribar a nuestro destino nos tomó casi 1 hora de camino de terracería. Lo que nunca supe es si mi padre escogió ese terreno al azar o planeó llegar directamente al sitio. Era un seco pastizal que se extendía varios kilómetros hacia la nada. Un lugar que conservaba derruidas paredes de piedra que seguramente algún día habrían pertenecido a una construcción colonial.
Recuerdo bien que en un momento, al bajar, dejamos tan atrás el coche que lo perdimos de vista. El detector sonaba de cuando en cuando, revelando bajo tierra la existencia de alguna lata, el casquillo de una bala o clavos oxidados. El ruido que éste provocaba casi siempre era tenue e intermitente, pero en un momento inesperado, el aparato activó el máximo indicador. Creo que nunca antes lo habíamos escuchado sonar así. Luego de cavar aproximadamente unos 15 centímetros bajo la sombra de un árbol seco, mi padre encontró una puerta de metal. Era una hoja de acero del tamaño de una ventana. El descubrimiento llamó bastante la atención de mi hermano y la mía. De mi padre, ni se diga. En un principio no hallábamos cómo abrirla, era bastante pesada, no tenía candados o cadenas y parecía estar sellada. La pala que cargaba mi padre al hombro no sirvió de nada, ni las piedras que colectamos a nuestros alrededores. Fue una palanca que tuvimos que ir a traer del coche la que abrió la puerta. Bajo suelo se encontraba una cámara de piedra. Era un sitio donde apenas cabría una persona de cuclillas. El espacio se hallaba vacío, salvo por una veladora que, insólitamente, se encontraba encendida. Ciertamente estábamos frente a un hallazgo impresionante, increíble. Sin embargo, significaba poco o nada para los fines por los que habíamos visitado aquel valle, además de que gastamos casi 3 horas en una misma cosa, lo cual de alguna manera irritó a mi padre. Era curioso lo que estábamos viendo, pero inútil. Mi padre, antes de cerrar aquella puerta, levantó la veladora, contempló la llama encendida por unos instantes y luego la sopló. Pasó algo inmediatamente después de que se apagó la luz de la veladora, pero en un principio no creímos que tuviera absolutamente nada que ver con ello. Mi hermano, que esperaba de pie a unos metros de nosotros, cayó de rodillas y luego, inconsciente, azotó el cuerpo entero en el árido suelo. Cerca de nosotros no había nada con que pudiéramos echarle aire, no traíamos siquiera una botella de agua o algo que lo hiciera reaccionar. Mi padre estaba tratando de reanimarlo, pero él no sabía nada de primeros auxilios. Se le ocurrió que debería cargarlo para llevarlo al coche, pero todo el material se encontraba esparcido alrededor de la apertura en el suelo. Impaciente se puso a recoger todo y a darme órdenes de dónde guardar cada cosa, cada herramienta. Mientras tanto, él hizo una pausa para prender un cigarro, se quedó mirando el fuego del encendedor, acercó la llama a la veladora y la encendió. Instantes después de hacerlo, mi hermano levantó la cabeza del suelo y nos miró extrañado. Preguntó qué había pasado, pero no le supimos explicar. Luego de depositar la veladora en la cámara, mi padre cerró la puerta. Al dejarla caer, esta azotó tan fuerte que todos nos temimos que el impacto, la corriente, hubiese podido apagar la llama. Con la palanca levantó ligeramente la hoja de metal y se asomó. Al ver la cámara tenuemente iluminada, volvió a cerrarla. Regresamos al carro luego de un par de horas buscando más cosas, sin éxito. En el resto del viaje no ocurrió nada significativo o importante, pero el suceso de aquel jueves nos tuvo hablando de ello todo el fin de semana. Mi padre falleció hace unos años y ni yo ni mi hermano tenemos noción del exacto lugar donde encontramos la puerta en el suelo, lo cual es una pena, pues casi puedo jurar que dentro de esa cámara al día de hoy aún hay una veladora que todavía se encuentra encendida.
Este viernes no te pierdas una esperada colaboración que tenemos con un estimado amigo, amante del terror y de lo oculto. Te dejo una vez el enlace de su canal para que además escuches la historia que nosotros presentaremos ahí. Si estas historias de buscadores de tesoros te han gustado y quisieras escuchar más de ellas, te ruego que nos lo hagas saber en los comentarios. Suscríbete si no lo has hecho para que no te lo pierdas. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.